Buenas tardes, alguien active audio para verificar retorno, por favor. Erika. Doc, sí se escucha. Ya, gracias. Bien, vayamos a continuar con la descripción del transporte del dióxido de carbono. Ayer citábamos las características de los efectos de las presiones, los factores que desplazan la oxihemoglobina, las características de las concentraciones de la misma hemoglobina y la característica de saturación de dicha hemoglobina, el efecto de velocidad del metabolismo celular y las presiones propiamente para realizar dicho transporte. En la parte de sangre, en el capítulo de sistema circulatorio, ustedes han podido valorar lo que corresponde al transporte de oxígeno. En esta parte, por eso Guyton no es repetitivo y solamente nos explica con más énfasis el transporte de dióxido de carbono. Cuando hablamos del transporte de dióxido de carbono por la sangre, hablamos a concentraciones que van entre 4 ml de CO2, 4 ml de CO2 por cada 100 ml de sangre, por cada 100 ml de sangre. Entonces, este es más o menos el promedio de transporte que se realiza en condiciones de reposo. ¿Por qué? Porque les decía que en situaciones en las cuales el oxígeno va a constituir producción de dióxido de carbono, va a depender de la carga metabólica. Decíamos, el CO2 dentro de la célula, se produce de acuerdo a si el individuo está en reposo o en actividad física. Lo mismo que para el consumo de oxígeno. No será el mismo consumo de oxígeno en reposo que en ejercicio, ¿no? Es así que cuando la célula produce el CO2 a presiones que oscilan intracelular de 46 y a nivel del líquido extracelular de 45 milímetros de mercurio, que es lo que también está en el capilar propiamente, de 45 milímetros de mercurio, va a realizar un transporte, una difusión propiamente, y va a transportar CO2 de la siguiente manera. Va a transportar de manera unida a la hemoglobina, un 23%, acá está, unido a la hemoglobina en un 23%, unido y formando la porción de bicarbonato en un 70%, y la característica del dióxido de carbono libre, en una relación del 7%. Entonces, en la porción disuelta. Entonces, la cantidad de CO2 que se llega a transportar, y lo volvemos a repetir, en situación de reposo, es aproximadamente de 4 ml por 100 ml de sangre. Esto es en reposo. Las características de cuánto dióxido de carbono se transporta en ejercicio pueden ser variantes. Entonces, eso va a depender del metabolismo del mismo individuo, de la concentración de la hormona tiroidea. Hay una característica donde la misma hormona tiroidea va a tener una repercusión sobre la concentración y la producción del dióxido de carbono. Si nosotros calculamos este promedio, añadimos un concepto que no está en Guyton y decimos que en promedio se producen 288 litros día de CO2. ¿Bien? Tenemos un estimado. Hemos dicho en 100 ml de sangre más o menos se llega a transportar en situaciones de reposo 4 ml.
estamos dando datos que no están en Guyton, pero son muy relevantes para aprender. Se produce cerca de 288 litros de CO2, de dióxido de carbono, día. Dando por minuto, se produce 200 ml por minuto, se produce. ¿En qué situaciones? En situaciones de reposo, promedio de reposo. 200 ml minuto de CO2. Dato importante que si lo estoy mencionando en la parte teórica, acá ya no es nada más exclusivamente Guyton, para eso está la teórica. Estamos dando algunos datos que tienen que ser usados y no lo estoy diciendo en vano, entonces son datos que los voy a preguntar, ¿no? Entonces ahí están 200 ml minuto en reposo de producción de CO2 y 288 litros de CO2 por día, un individuo. Somos una planta de CO2, ¿no? Una planta. Hacemos daño a nuestro planeta produciendo tanta cantidad de CO2. Ya hemos dicho. Entonces, como parte de bicarbonato, 70%. Unido a la hemoglobina, 23%. Y en estado disuelto, se llama esto el 7%. Estado disuelto. Ahí están cómo es transportado el dióxido de carbono en sus tres maneras. ¿Qué más me interesa sobre la producción del dióxido de carbono? Se elimina, obviamente, por los pulmones en el proceso de exhalación, ¿no? Vamos a eliminar el dióxido de carbono en el proceso de exhalación. Ahora, hay características que ya les había dicho. Uno, ¿de qué depende las características de producción del dióxido de carbono? No son criterios de Guyton, no están en Guyton, por si acaso, pero yo tengo que conocerlos. Uno, la alimentación, el alimento. Depende del tipo de alimento que yo ingiera, va a depender la producción del dióxido de carbono. Otro, el nivel de ejercicio. Depende de la cantidad de ejercicio o actividad física que realice una persona, va a depender la concentración de eliminación del dióxido de carbono. Depende de la temperatura corporal para dicho aumento de la producción. Porque a mayor temperatura, mayor tasa metabólica, y a mayor tasa metabólica, mayor producción de CO2. Y la actividad hormonal. Una de las hormonas, en ejemplo, la hormona tiroidea, que casualmente es una hormona metabólica. Y vamos a llevarla en esto de que es fisiología 2 al sistema endocrino, ¿no? Entonces ahí está la hormona tiroidea, que aumenta la producción basal de CO2. Estos son algunos factores que yo tengo que tener muy en cuenta cuando interne a mi paciente, cuando rote por terapia intensiva, cuando rote por medicina interna. ¿Por qué los alimentos son factor importante para aumentar la producción de CO2? Porque ustedes ya saben la fosforilación oxidativa, ya saben el metabolismo de la glucólisis y cómo dicho proceso genera pues la producción de CO2. No es lo mismo metabolizar una proteína, un aminoácido proveniente de la proteína, un carbohidrato o metabolizar grasa. No es lo mismo. Entonces, si yo ingiero más cantidad de grasa, le exijo más consumo de oxígeno y por lo tanto mi resultado es mayor producción de CO2, ¿no? Mayor producción de CO2 en estos pacientes obesos. Depende del nivel de ejercicio, de la temperatura, les digo, ojo con los niños. En los niños nos interesa mucho la temperatura corporal y ojo que ellos pueden alterar su equilibrio de homeostasis muy rápidamente, ¿no? Los dos extremos son los que más delicados de manejar, menores de 5 años y los mayores de 60 años, ¿no? Entonces, y la actividad hormonal, ¿no? Esos principios que no están en Guyton, pero sí son muy relevantes a la hora de hablar de la producción de dióxido de carbono y cómo va a tener la característica de realizar propiamente el transporte. Ahora, si nosotros hablamos de la reacción del dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos, hay un efecto de la misma anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces acá nosotros vemos cómo está ingresando el CO2, está ingresando a esto que es el eritrocito. Miren lo que hace el CO2,
miren lo que hace en su relación con el agua. Y la característica, gracias a la anhidrasa carbónica, formar un ácido y luego separar recién una molécula de hidrógeno y quedarme con el bicarbonato. Separar, miren lo que hace el CO2 para transportarse. Va al interior del eritrocito, donde hay mi anhidrasa carbónica que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. Esto, por lo tanto, me permite la formación de un ácido. La disociación de dicho ácido en dos moléculas, de bicarbonato e hidrógeno. Y tener el bicarbonato como una de las características importantes en relación al transporte del dióxido de carbono. ¿Cuánto hemos dicho? 70% del dióxido de carbono va en la forma de bicarbonato. ¿Bien? Y un porcentaje del dióxido de carbono se mantendrá unido a la hemoglobina, se mantendrá unido, aquí está, miren. Vamos a marcar el paso 1, cuando se une con el agua, eso es 1, y luego con la anhidrasa carbónica para dar el bicarbonato, ese es el paso 1 de azul. El paso 2, cuando se une con la hemoglobina y es transportado con la hemoglobina, cerca del 23%. ¿Y cómo queda el dióxido de carbono de manera libre? Acá está, con otro color si quieren, rojo. Ahí está, rojo. Este va disuelto, libre. ¿Bien? Ahí está. ¿Cuánto va? 7%. En bicarbonato 70%, acá 7%, 23%. Ahí están las tres maneras del transporte del dióxido de carbono. No se olviden la característica de la formación del ácido carbono a raíz de la concentración del dióxido de carbono. El aumento de concentración del dióxido de carbono en un individuo también va a producir el aumento de la producción del ácido carbono. Y el ácido carbónico lo que va a hacer es acumularse porque la acción metabólica de la anhidrasa carbónica es lenta. Cuando se cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y agua, tiene una característica lenta. La anhidrasa carbónica, lo que hace al unir el agua y el dióxido de carbono, para formar esto que es el ácido carbónico, y aumentar la concentración del ácido. Cuando hay aumento de CO2, yo tengo que entender que mi pH de la sangre, va de la misma manera ser más ácido. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo ácido carbónico. Por lo tanto, las concentraciones del pH, ¿cuánto estarán? Lo normal es 7.4 el pH de la sangre. Irá descendiendo a 7, irá descendiendo a 6.5. Y esta característica del pH tendrá una repercusión metabólica. Mientras más ácido la característica del cuerpo, habrá alteraciones en torno a la respiración también del individuo. ¿Por qué? Porque el individuo, en lo que vamos a hablar ahora como el centro de control del respiratorio, van los dos metabolitos más importantes para controlar la zona quimiosensible. El CO2 y la concentración de los hidrogeniones. Entonces, miren de todo este proceso de transporte, cuando el individuo genera mayor producción de CO2, cuando genera mayor producción de dióxido de carbono, el individuo tiende a acidificar las características del pH sanguíneo. Ese aumento del pH sanguíneo va a buscar una respuesta de compensación. Esa respuesta de concentración será ir a una zona quimiosensible a nivel del bulbo raquídeo y estimular la frecuencia respiratoria. Es así que entendemos que estos individuos que tienen acidez van a tener una acidosis metabólica, pero van a tener una alcalosis respiratoria. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver, van a tener una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración
de hidrógeno y la producción de del ácido carbónico. Y a nivel respiratorio, lo que van a tratar de hacer esta mayor concentración de CO2 y hidrogeniones es estimular una zona quimiosensible para tratar de hacer un mecanismo compensatorio. Y eso es aumentar la frecuencia respiratoria y el individuo tenga justamente un restablecimiento de las mismas concentraciones de CO2. Bien, espero que hasta este punto alguna duda, aquí nos vamos a detener. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá de esta combinación del CO2? Doctor, Dígame. a más acidez, o sea, hay una acidosis metabólica y Sí, y la respiración, ¿qué pasa con la respiración? hay una alcalosis respiratoria. Alcalosis, ok. Muy bien, entonces hay una acidosis metabólica y se va a producir una alcalosis metabólica. Ahora, contrariamente, podemos producir algo iatrogénico en el individuo, les decía, y es lo que hemos tenido bastante en esta situación, en esta pandemia. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que han utilizado es oxígeno. Se han comprado generadores de oxígeno, se han comprado tanques de oxígeno, pero no han conseguido el asesoramiento o no han leído Guyton. Y les han dado a sus pacientes concentraciones de oxígeno, les decía, por puntas nasales a 5 libres. Entonces, eso nos lleva a un efecto contrario, a la disminución de la producción de ácido, ¿no? Porque vamos a tener, ¿qué le estamos llenando de oxígeno a sus pacientes? Lo han llenado de oxígeno a la vía aérea, en la ventilación respiratoria, y han disminuido las concentraciones de CO2 y el ácido carbónico. Nuestro cuerpo, les digo, por eso está en un punto, ¿no? 7.4, el pH, tiene que estar en equilibrio. Si disminuimos la concentración de ácidos, el pH de la sangre va a aumentar. Y eso, esto es el otro ejemplo. Esto, repito, hasta acá he hablado de acidosis metabólica. En acidosis metabólica, aumento del ácido carbónico y aumento de la concentración de hidrogeniones. Eso es acidosis metabólica. Algo contrario, se llama alcalosis metabólica. Entonces, le han ingresado oxígeno a mucha concentración por puntas nasales a estos individuos y han disminuido la producción del ácido carbónico y la producción de hidrogeniones. Y esto, a lo contrario, ya también ha generado una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica también es descompensatoria. Nuestro cuerpo vive en un equilibrio constante, que si el individuo maneja características de mayor presión de oxígeno, no significa que si bien vivimos por el oxígeno, si bien nos encargamos de metabolizar el oxígeno, no significa que no tengamos que tener el CO2. Nuestras células tienen que tener un espacio para producción del desecho. Imagínense que su cuerpo solo tenga el aparato digestivo, pero no la vía digestiva de eliminación. Solo tenga estómago, yeyuno, ileum, duodeno, y no tenga intestino grueso. Imagínense un ser humano que no tenga intestino grueso. ¿Qué va a pasar con las características de nutrición en ese individuo? Lo que va a pasar es que vamos a tener individuos que van a llegar a una obesidad y a una dilatación tal cual que no va a ser compatible con la vida. Entonces, todo tiene que ser armónico. Por lo tanto, así como el individuo produce características de alimentación por el oxígeno, recibe este nutriente que es el oxígeno, también tiene que eliminar el dióxido de carbono, también tiene que tener una característica por donde vayan vayan los desechos de la estructura celular. Vivimos en ese equilibrio entre producir, eliminar. No podemos alterar este equilibrio que se ha establecido para el desarrollo de las funciones del cuerpo. Entonces, tenemos que recibir, producir y eliminar. Recibir, producir, eliminar, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que nos interesa preservar. ¿Y quiénes generan la alteración de dicho equilibrio? Justamente los procesos infecciosos. Entonces,
Cuando existen procesos infecciosos, lo que vamos a tener es una alteración de las características del medio interno. Ahora hay dos conceptos para el mecanismo, hablar del efecto Bohr y hablar del efecto Haldane. Entonces vamos a hablar del efecto Bohr y el efecto Haldane. Haldane. ¿A qué se refiere Guyton con el efecto Bohr y el efecto Haldane? Las características, cuando hablamos de que el dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Eso es el efecto Bohr. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene mayor afinidad a la misma hemoglobina. Y eso me permite tener en cuenta los factores de disociación que había hablado el día de ayer para la desviación de la curva en el transporte del oxígeno unido a la hemoglobina. El efecto Haldane es algo contrario. La unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el CO2 desde la sangre. ¿Cómo es esto posible si hay mayor afinidad? Y esto lo han descrito en la circulación, en el tema de circulación. ¿Cómo es esto? Nos dice el efecto Haldane. ¿Por qué? Cuando el oxígeno se combina con la hemoglobina en los pulmones, hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Y es así que recién se desplaza al CO2 a nivel del sistema respiratorio, no a nivel de los tejidos. Porque si hablamos a nivel de los tejidos, hablamos que el dióxido de carbono tiene mayor afinidad por la misma hemoglobina que el mismo oxígeno. Pero si hablamos a nivel respiratorio, hablamos del efecto Haldane. Y el efecto Haldane me dice, cuando la hemoglobina se une al oxígeno, lo hace con una unión fuerte. Y esa combinación genera pues un ácido. Y esa característica va a permitir disociar, separar más bien al dióxido de carbono que estaba pegado a la hemoglobina. Entonces, eso dentro de algunas de las respuestas fisiológicas que podemos tener en relación al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando nosotros vamos a describir el cociente de intercambio respiratorio, vamos a hablar de la tasa de producción del dióxido de carbono para dicho cociente de intercambio respiratorio. Nos interesa saber la tasa de producción, a qué tasa. Y para tal tasa, ¿qué hemos dicho? Lo que no está en Guyton. Hemos dicho la concentración de la hormona tiroidea. Hemos dicho la alimentación del individuo. Hemos dicho, además de la alimentación del individuo, hemos dicho la temperatura corporal. Hemos dicho la actividad física. Entonces, son algunos de los factores que van a permitirme aumentar mi tasa de producción de dióxido de carbono, ¿no? Ahí entonces la característica de la tasa de producción. Y otro de los factores para el cociente de intercambio respiratorio es la misma tasa de captación del oxígeno que tiene cada tejido. Es así que nosotros lo llamamos al cociente respiratorio R, ¿no? Que va en relación a la tasa de producción, es inversamente proporcional a la tasa de captación de oxígeno. Los tejidos se mueven en torno a esta dinámica. Si el tejido tiene mayor tasa de producción, ¿y cuál es la tasa de captación de dicho tejido? ¿No? El tejido me está funcionando en equilibrio en la proporción de producción de uno y la captación de otro. Entonces hablamos del estado de homeostasis para esto. Cuando se altera cualquiera uno de estos, lo que vamos a tener es una alteración del cociente de intercambio respiratorio y hablamos de un proceso patológico. Ahí alístense este concepto para el término de fisiopatología. ¿Bien? Lo que vamos a continuar hablando es sobre la regulación de dicho proceso, de la regulación de la respiración. Esta imagen tiene que ser recordada, mencionada y otra vez estudiada. Esto es neuroanatomía, es una imagen del doctor Oscar González, donde yo reconozco al puente, reconozco al bulbo, reconozco esta porción que es mesencéfalo.
y reconozco justamente las vías a las cuales responden dichos centros a nivel del puente, a nivel del mismo mesencéfalo y a nivel del bulbo. Quiere decir que existen a través de los centros dos varoreceptores y lo que representan los quimiorreceptores a nivel de los corpúsculos carotídeos, información de manera constante, actualizada, que va y me permite controlar mi ventilación. Entonces, yo lo que hago es guiarme a través de información en torno a los varoreceptores y en torno a los quimiorreceptores para las concentraciones de CO2 y las concentraciones del oxígeno en la sangre. Eso hacen los quimiorreceptores. Situados a nivel del cuerpo carotídeo, lo que hacen es justamente llevar información. Acá está justo incluso algo anatómico, el nervio de Harrington a nivel del glosofaringe. Lleva a centros como el centro respiratorio, miren, lleva información, en este sentido el de rojo vamos a marcar es aferente, para que el centro respiratorio lo que produzca es una respuesta eferente. ¿Bien? Si nosotros empezamos recordando la anatomía que hemos visto, recién podemos entender la siguiente imagen. En torno a los mismos centros de regulación de la respiración que vamos a describir ahora. Tenemos un centro respiratorio formado por un conjunto de neuronas, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Vamos a encontrar este que es conocido como el grupo respiratorio dorsal, localizado en la porción la porción ventral del bulbo, ¿no? Entonces acá tenemos el núcleo respiratorio dorsal. Esto representa el núcleo respiratorio dorsal de azul. Este es el núcleo respiratorio ventral. Y vamos a tener las características del centro neumotorácico. Los tres centros, el neumotorácico por si acaso está en protuberancia, a diferencia de estos dos. ¿Recuerdan este surco? Bulbopontino se llamaba, ¿no? Este surco, acá está esta depresión, daba lugar a la formación del surco bulbopontino. Entonces, estos dos centros sí se encuentran en bulbo, el respiratorio dorsal y esto que es el respiratorio ventral. No se olviden entonces que si nosotros hablamos, esta es mi cara ventral, y esta es mi cara dorsal. Bien, esta es mi cara dorsal. Entonces, las características del grupo respiratorio dorsal están localizadas en la porción ventral del bulbo. Y el grupo ventral está localizado en la parte ventrolateral del bulbo. Y está produciendo generalmente, ¿qué proceso? El proceso expiratorio, el ventral. Y este otro está produciendo el respiratorio dorsal, generalmente la inspiración. Para cuando nosotros hablemos de la inspiración, veamos a la enamorada y nos quite el aliento. Entonces, mi grupo respiratorio dorsal, qué inspiración que me hace dar, ¿no? Entonces, cuando hablen de cuando están enamorados o creen estar enamorados, ya saben, su núcleo dorsomedial del tálamo, ¿no? Su núcleo dorsomedial, que te quiero con todo mi núcleo dorsomedial, se dice, ¿no? En cuenta de te quiero con todo mi corazón. El estudiante de medicina o el médico dice eso. Te entrego mi núcleo dorsomedial, ¿lo aceptas? ¿No? Entonces, en cuenta de decir, ¿qué es eso de te entrego todo mi corazón? Que no sabe de medicina, tal vez. Pero el que sabe de medicina, entonces, y si le dicen eso, para alguien que sabe medicina, yo creo que es romántico. A mí que me digan, yo lo considero romántico. Bien, entonces ahí está el grupo respiratorio dorsal, que es el que va a producir las características de inspiración, y aquí está el ventral, que va a producir más las características expiratorias, Luego vamos a hablar de por qué menciona ligera inspiración. El neumotorácico controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Acabo de activar mi centro neumotorácico de manera voluntaria, porque puedo controlar la profundidad de la respiración. Y recuerdan, alguna vez les había comentado de ese paciente, que nunca me voy a olvidar de ese paciente, que ha entrado a la sala de emergencias y que decía en cámara lenta, me desmayo.
Y obviamente con las crisis de ansiedad, las personas controlan su centro respiratorio y lo que van a causar ya es una hiperventilación, y con la hiperventilación lo que van a causar es una alcalosis respiratoria. Están botando más CO2, ¿no? Al tratar de botar más aire. Bien, entonces si nosotros mencionamos de manera específica al dorsal, al inspiratorio, decimos que hay un núcleo, se llama el núcleo del tracto solitario, que comparte, cito en este punto, el núcleo del tracto solitario. Las características del núcleo del tracto solitario es que reciben información del vago y del glosofaringio, información aferente. Entonces, una de las importancias del grupo respiratorio dorsal es que van a recibir información aferente, es a nivel del núcleo del tracto solitario, donde es la terminación sensitiva de los nervios vagos y glosofaringos, que transmiten señales de los quimiorreceptores periféricos, de los vasoreceptores y de los diversos receptores de pulmón. Entonces, de 3 lugares: a nivel de los quimiorreceptores periféricos, a nivel de los vasoreceptores y a nivel de los diversos receptores que se encuentran en el pulmón. Para esta imagen, para entender esta vía aferente, por eso les había puesto esta imagen. Aquí está justamente el glosofaringio, está el vago, el nervio de Sion y el de Hering, que son anatómicamente descritos, que no lo describe ya Keimur, y que son los que van a llevar esta información aferente. Bueno, llevan la información aferente de las concentraciones, entonces, del dióxido de carbono y de las características de las concentraciones de oxígeno, ¿no? ¿Qué tengo que entender de estas descargas inspiratorias rítmicas que se van a producir por estos centros respiratorios? Esto es el proceso inspiratorio, ahí están las características de información aferente que le ha llegado. Miren el circuito de ambos núcleos. O sea, acá están tanto el grupo inspiratorio, que se va a comunicar con el grupo respiratorio a nivel ventral, por una área que se conoce como el centro amnéutico. Como los dos están comunicados en torno a cómo están las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, van a dar una respuesta ambos a través de las vías motoras. Y estas vías motoras irán a repercutir sobre el mismísimo nervio frénico. ¿Para qué? Para generar justamente señales nerviosas que se transmiten a los músculos respiratorios, y no solo al nervio frénico, ¿no? Ya hemos estudiado en el primer capítulo que para los músculos que ayudan al proceso inspiratorio y los que ayudan al proceso expiratorio. Ahí está el mismísimo esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿no? Que son músculos accesorios de la inspiración, ¿no? Entonces, estas vías motoras respiratorias lo que van a hacer después de que llega información por el vago es controlar las descargas, controlar el ritmo básico de la respiración a través de estos potenciales de acción, de las descargas de energía eléctrica a través de las neuronas. Y lo que se va a producir es una rampa respiratoria. Miren, a esto lo vamos a llamar rampa respiratoria. Ven esta persona, miren, ahí está en inspiración, expiración. Me hace recuerdo a uno de mis estudiantes. ¿Quién será? Mejor no le digo porque ahí está inspirando uno de mis estudiantes y expirando. Entonces ustedes sabrán quién es ese estudiante. Entonces lo que vamos a tener, y nos dice de la rampa inspiratoria, es que en un primer estímulo de respuesta motora, en una primera descarga que proviene de la vía motora, después de llevar la información aferente, esto es información eferente.